Hola, ¿qué tal? El tema del día de hoy es el movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado, en que sus siglas son MRU-B o MRU-A. Otras características del movimiento rectilíneo uniforme variado son que su trayectoria es una línea recta. Vamos a tener que su desplazamiento, su distancia, su velocidad final y posición final varían en función del tiempo. La velocidad varía uniformemente. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va aumentando o disminuyendo su valor en proporciones iguales, durante intervalos de tiempos iguales. Entonces la velocidad va a variar uniformemente, va a aumentar o disminuir en forma proporcional. Y la aceleración permanece constante, es decir, no varía a ser la velocidad uniforme, que nos quiere decir que la aceleración va a ser constante. Y tenemos como fórmula que la aceleración es igual al cambio de la velocidad sobre el tiempo. Vamos a ver la clasificación de este movimiento. Este movimiento se clasifica en movimiento acelerado y movimiento desacelerado. ¿Cuándo es un movimiento acelerado? Cuando aumenta la velocidad. Entonces, cuando aumenta la velocidad es acelerado y la aceleración es mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es positiva. Y movimiento desacelerado. ¿Qué quiere decir? Que disminuye la velocidad y al disminuir la velocidad, la aceleración va a ser negativa. Entonces, si nosotros estamos en un auto y nosotros queremos aumentar la velocidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acelerar. Y si estamos en un auto y por alguna situación tenemos que bajar la velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Aplastar el freno y desacelerar. Y recuerden que cuando la aceleración es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que la velocidad es constante. Y aquí estaríamos hablando de MRU. Vamos a ver la clasificación del movimiento acelerado. El movimiento acelerado es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil aumenta su valor. Entonces, tenemos un ejemplo. Si un auto parte del reposo y aumenta uniformemente su rapidez en 3 metros sobre segundo en cada segundo, su aceleración será 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos dice que este auto va a partir del reposo con velocidad inicial 0. Y en cada segundo, ¿cuánto va a ir aumentando? 3 metros sobre segundo. Entonces en un segundo, 3 metros sobre segundo. En 2 segundos, 6 metros sobre segundo. Entonces tenemos 3 más 6, 9. Y va a ir aumentando así 9 metros sobre segundo. Y así va a ir aumentando más otros 3 segundos, va a tener una velocidad final de 18 metros sobre segundo. Entonces aquí ha ido aumentando por cada segundo proporcionalmente 3 metros sobre segundo. Y el movimiento desacelerado vamos a tener que es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil disminuye. Entonces, por ejemplo, si un auto disminuye uniformemente su rapidez en 4 metros sobre segundo, en cada segundo hasta detenerse, su aceleración será 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que es velocidad sobre tiempo. Entonces, en un segundo va a ir disminuyendo. ¿Qué velocidad? Va a ir disminuyendo 4 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Que el carro tenía una velocidad inicial de ¿cuánto? De 24 metros sobre segundo. En el primer segundo, ¿cuánto nos dice que va a disminuir? 4. Entonces, 24 menos esta disminución de cada uno de estos segundos. Entonces vamos viendo que a los 3 segundos, ¿cuánto va a disminuir? 12. 24 menos 12, 12. A los 2 segundos, ¿cuánto va a disminuir? 8. Entonces 12 menos 8, 4. Y al primer segundo, ¿cuánto va a disminuir? Va a disminuir 4 metros sobre segundo, que llegaría a una velocidad final igual de 0. Recuerden que aquí se le ha hecho el cálculo desde la parte de aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que si es desacelerado se va a ir disminuyendo, ¿qué cosa? La velocidad. Entonces, si disminuye la velocidad, vamos a tener una aceleración igual a 0.
¿Cuáles son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme variado? Entonces vamos a tener 4 fórmulas principales, que son las que tenemos en este cuadrito, y nosotros, ¿cómo las vamos a identificar? Entonces recuerden que nosotros vamos a tener 5 parámetros dentro de estas fórmulas, que es la distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Entonces, pero siempre va a haber una variable que siempre falte. Entonces, dependiendo de la variable que falte, nosotros vamos ocupando estas fórmulas. Por ejemplo, en la primera fórmula de la distancia, se dan cuenta que no se interviene la aceleración. Entonces, como no interviene en este caso la aceleración, que no hay aceleración, entonces nosotros ocupamos esta fórmula de aquí, que está en función de estos 4 términos restantes. Ahora, en la segunda fórmula se dan cuenta que aquí no interviene lo que es la distancia. Entonces nosotros no tenemos el valor de la distancia y ocupamos este valor para la velocidad final o para hacer cualquier cálculo de cada uno de estos términos. En esta tercera fórmula no interviene el tiempo. Entonces ocupamos esta fórmula cuando son al cuadrado. Y cuando no tenemos la velocidad final, ocupamos la fórmula 4. Se dan cuenta que yo les había hablado de 5 variables, pero únicamente están que no intervienen 4. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial, como se dan cuenta, está presente siempre en todas las fórmulas. Nosotros tenemos que fijarnos de que qué término falta, y depende del término que falta, nosotros utilizamos este formulario. Recuerden cuáles son los términos: distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración, que están dentro del movimiento rectilíneo. Y recuerden que la velocidad inicial siempre va a estar presente en cada una de estas fórmulas. Entonces vamos con el primer ejercicio. Nos dice: José despega en su motor con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a tener un dato de velocidad inicial que nos dice que es de 15 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener una velocidad inicial igual de 15 metros sobre segundo como dato. Y nos dice que hacia el parque con una aceleración de 5.3. Entonces aquí tenemos otro dato. Este dato, ¿a qué corresponde? Este dato nos va a corresponder a la aceleración. Entonces tenemos esta aceleración. Nos dice: determine en qué tiempo alcanza una velocidad de 23 metros sobre segundo. Entonces nosotros vamos a ver en qué tiempo va a alcanzar esta velocidad de 23 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita aquí va a ser el tiempo. Entonces, este va a ser nuestra incógnita. Entonces, ya sacados los datos, los vamos a escribir y vamos a tener la velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, aceleración de 5.3 metros sobre segundo, que quiere decir que va a ir aumentando 5 metros sobre segundo por cada segundo. Nos pide que calculemos el tiempo y nos da la velocidad final. Entonces, aquí nosotros vamos a ocupar este esquemita. Entonces, en este esquemita que vamos a ver qué interviene. Entonces, va a intervenir la velocidad inicial, la aceleración, nos pide el tiempo y la velocidad final. Entonces tenemos que utilizar la fórmula que no ocupe la distancia. Entonces, ¿cuál es esa fórmula que no ocupa la distancia? Entonces tenemos esta fórmula que no utiliza la distancia, como teníamos en el cuadro anterior, y como está aumentando. ¿Cómo sabemos que está aumentando? Porque la aceleración es positiva. Utilizamos esta fórmula con un signo positivo. Entonces tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a despejar nuestra incógnita, que sería el tiempo. Entonces lo que está sumando pasa a restar y finalmente la aceleración pasa a dividir. Y tendríamos en qué tiempo. Entonces vamos a tener que reemplazar velocidad final 23 menos 15 metros sobre segundo, ambas unidades. Y la aceleración de 5.3 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Metro con metro y segundo con segundo al cuadrado les da 1.5 segundos. Entonces, vamos
Vamos a ver otro ejercicio, pero recuerden utilizar siempre este cuadrito para saber qué dato está interviniendo o no. Esa es una gran ayuda que les va a servir para que ustedes identifiquen qué fórmula ocupar. Vamos con el problema 2. Dice, José va en una moto con una aceleración constante de 5.7 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que aquí en el MRU-B siempre la aceleración es constante. Literal A. ¿En qué tiempo tendrá una velocidad de 45 metros sobre segundo si parte desde su reposo? Recuerden que se parte de reposo, velocidad inicial de 0. Y literal B nos dice qué distancia recorre con una velocidad de 25 metros sobre segundo en el tiempo encontrado. Entonces, en el tiempo que vayamos a calcular. Entonces, vamos a ver los datos. Aceleración de 5.7 metros sobre segundo al cuadrado. Nos está preguntando el literal A, ¿en qué tiempo va a alcanzar una velocidad de 45 metros sobre segundo? Si parte del reposo, es decir, velocidad inicial 0, y qué distancia recorre a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener a qué distancia va a recorrer esta velocidad, pero con qué nos dice con este tiempo que vayamos a calcular. Entonces, nos vamos a hacer la misma pregunta, ¿qué fórmula utilizar? Entonces vamos a ir tachando todo lo que no vayamos a utilizar. Entonces en el literal A, ¿qué nos pide? Nos pide el tiempo. ¿Qué más tenemos de datos? Tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración que tenemos como dato. Entonces, ¿qué formulita vamos a ocupar? Vamos a ocupar la misma fórmula que ocupamos anteriormente. Y vamos a despejar igualmente el tiempo. Entonces, ya vimos cómo lo realizamos. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está multiplicando, que sería la aceleración, pasa a dividir. Y hacemos los reemplazos correspondientes. Entonces, recuerden que aquí que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces únicamente les queda velocidad final, que es 45 metros sobre segundo, sobre la aceleración, que es 5.7 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos metro con metro y segundo con segundo al cuadrado nos da 7,89 segundos. Ahora vamos con el literal B, que nos dice qué distancia recorre con una velocidad de 25 metros sobre segundo en el tiempo. Entonces, vamos a ver en el tiempo encontrado. Entonces, nos dice qué distancia, entonces nos está pidiendo esto. Recorre con una velocidad de 25 metros sobre segundo en el tiempo encontrado. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener la distancia, porque es lo que nos pide. En el tiempo encontrado, que va a ser t. Entonces, ya tenemos. Otro dato que ya viene en el ejercicio es la aceleración. Y recuerden que la velocidad inicial siempre va a estar en estos ejercicios. Entonces, ¿qué fórmula tenemos que utilizar? La fórmula que no intervenga la velocidad final. Entonces, ¿qué fórmula no interviene la velocidad final? En esta fórmula. Y únicamente como está directa tenemos que hacer los reemplazos, recordando que la velocidad inicial es ¿cuánto? Es una velocidad inicial de 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Nos va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y se hacen las respectivas reemplazos. Entonces, tenemos un medio de la aceleración que es 5.7 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es 7,89 segundos al cuadrado. El segundo está aquí al cuadrado porque en la fórmula todo es al cuadrado. Entonces simplificamos segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y realizamos las respectivas operaciones que nos da una distancia de 177,41 metros. Entonces recuerden siempre usar esta tablita para saber qué datos ustedes van a utilizar en estos ejercicios. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice, Francisco en su auto parte del semáforo y alcanza una velocidad de 54 kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo? En 16 segundos hasta llegar a la parada. Nos dice, termine A, la aceleración del auto, y B, qué distancia recorre en dicho tiempo. Entonces vamos a utilizar ahí el mismo tiempo. Entonces vamos a identificar cada uno de los datos. Nos dice que este auto parte del semáforo, es decir, que parte cuando el carro estaba parado por el semáforo.
y alcanza una velocidad final de ¿cuánto? De 54 kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 16 segundos. Entonces, estos son nuestros datos. Vamos a ver cuáles son nuestras incógnitas. Nos dice que determinemos la aceleración del auto. Entonces, vamos a recordar a qué era igual la fórmula de la aceleración. Entonces, nosotros teníamos que la aceleración era igual a velocidad de forma simplificada sobre tiempo. Entonces, ¿tenemos este dato de las velocidades? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí tenemos tiempo. Entonces, pero tenemos que ver esto de aquí. La velocidad final está en kilómetros sobre hora. ¿Y el tiempo en que está? En segundos. Entonces, como tenemos esto, nosotros lo que tenemos que hacer primero, antes de cualquier otro cálculo, lo que nosotros tenemos que hacer es transformar. Entonces, vamos a ver primero qué fórmula vamos a utilizar. Entonces, recuerden que para saber qué fórmula vamos a utilizar, tenemos que hacer el análisis de cuadrito, pero antes de eso vamos a realizar las transformaciones de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo realizamos estas transformaciones? Tenemos 54 kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetro, tenemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Recuerden que si lo que está en el numerador queremos transformar, tiene que estar en el denominador. Y si es que está en el denominador, como en este caso, una hora, tiene que estar en el numerador y con su respectiva equivalencia, que serían 3600 segundos. Al realizar estas operaciones nos da 15 metros sobre segundo. Entonces vamos a continuar. Pero antes de continuar, el análisis que hemos estado haciendo. Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final. Ya, entonces tenemos el tiempo. Entonces vamos a tener el tiempo y primero tenemos que calcular nuestra aceleración. Recuerden la fórmula de la aceleración. Entonces la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Entonces tenemos velocidad final es igual a 15 metros sobre segundo y la velocidad inicial es igual a 0 porque partía del semáforo. Entonces, ¿a qué les va a quedar igual esta aceleración? Nos va a quedar igual la velocidad final, que es 15 metros sobre segundo y he transformado sobre 16 segundos. ¿Qué simplificamos? Vamos a simplificar. Aquí no podemos simplificar nada. ¿Por qué? Porque tenemos esta cantidad, metros sobre segundo, segundo con segundo se multiplica. Entonces, nos da igual a 0,937 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, este carro va a avanzar 0,93 metros sobre segundo. Esa velocidad por cada segundo va a ir aumentando. Ya, entonces, con esto vamos completando que nosotros que ya tenemos la aceleración. Muy bien, entonces tenemos esta aceleración. Ya, entonces ya la hemos calculado. Ahora vamos con el literal B. Nos dice, entonces vamos a, para hacer análisis del literal B, vamos a ver qué datos tenemos. Entonces nos dice qué distancia recorre, entonces tenemos qué distancia recorre en dicho tiempo, en el tiempo que hemos calculado. Entonces recuerden que la velocidad inicial siempre va a estar en estas fórmulas y vamos a tener igualmente la aceleración. Entonces vamos a utilizar la aceleración que hemos calculado. Entonces, ¿qué fórmula ocupamos? La que ya habíamos ocupado anteriormente. Recuerden que aquí tenemos que la velocidad inicial de cuánto es de 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra formulita? Nos queda 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado y reemplazando tenemos 1/2 de la aceleración que calculamos, metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a tener el tiempo de 16 segundos. Tenemos este tiempo de datos sobre segundo cuadrado porque es en dicho tiempo. Entonces, algunos tal vez se pregunten por qué si me dan la velocidad final, yo no lo utilizo. Entonces, recuerden que en estos casos, si es que nosotros hacemos el análisis como si es que estuviesen todos los datos, porque dicen, no, aquí también hay velocidad final y lo tachan. Pero no sería, porque en este caso nosotros no consideramos esta velocidad final para el cálculo, porque recuerden que en el MRU B
La velocidad es la que varía. Nosotros tenemos que, para realizar estos cálculos, como nos pide una distancia, nosotros tenemos que ocupar el dato en el que sea constante. En este caso, ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la que siempre es constante? Es la aceleración. Entonces, ahí nosotros podemos saber cuándo o no ocupar la velocidad final. En este caso, que es como si estuviesen presentes todos. En este vamos a ocupar la aceleración porque esta no varía. Eso. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestro estudio en base a las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, vamos a ver la primera gráfica. La gráfica velocidad-tiempo es una recta diagonal. Entonces, recuerden que la velocidad versus el tiempo nos va a dar, ¿qué cosa? La aceleración. Entonces, nosotros aquí tenemos lo que es la aceleración. Vamos a tener el valor de la aceleración. Entonces, recuerden que al ser una recta, velocidad versus tiempo, la aceleración es igual a ¿qué? A ser igual a la pendiente de la recta. Entonces, nosotros vamos a ver que la aceleración va a ser la pendiente de la recta, va a ser una equivalencia. Entonces, ¿de aquí nos provienen estas fórmulas? Dice que tenemos que la fórmula fin de la recta es y es igual a mx más b. Y vamos a tener que, en cambio de la velocidad que vamos a tener a velocidad inicial, que sería en el eje de la y o el punto B, más la aceleración, que sería equivalente a la pendiente por el tiempo. Y nosotros no tenemos el tiempo siempre, nunca olviden, el tiempo siempre se ubica en el eje de las X, siempre, todo cálculo el tiempo va en el eje de las X. Y entonces recuerden que si la aceleración es positiva, ¿qué nos quiere decir? Que la velocidad es positiva. Y si la es positiva y la diagonal va hacia arriba. Y si la velocidad es negativa, vamos a tener ¿qué cosa? Una aceleración negativa y la diagonal se va a dibujar hacia abajo. Entonces recuerden, aceleración positiva, velocidad positiva, gráfica creciente, es decir, va hacia arriba. Velocidad negativa es igual a una aceleración negativa y la diagonal va a ser hacia abajo. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver que el área encerrada entre B y T corresponde al espacio recorrido. Entonces recuerden, esta linita de aquí corresponde a qué cosa. Únicamente la línea va a corresponder a la aceleración. Entonces vamos a tener la aceleración. Pero el área que nosotros tenemos entre la velocidad y el tiempo, esto nos va a representar qué cosa, nos dice un delta X. Entonces esta área que está dentro de estas dos curvas va a ser el espacio recorrido. Recuerden, eso va a ser. Y la línea va a ser igual a la aceleración. Lo tenemos que tomar en cuenta. Entre las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado también tenemos la de la posición con el tiempo, la cual va a ser igual a una parábola. ¿Por qué? Porque esta va a ir variando. Entonces vamos a tener ya no una línea recta, sino una parábola. La parábola se va hacia arriba cuando la aceleración es positiva. ¿Cuándo es positiva? Cuando la velocidad aumenta. Y tenemos una parábola hacia abajo. ¿Cuándo? Cuando la aceleración es negativa. Cuando la aceleración es negativa, cuando la velocidad disminuye. Entonces se dan cuenta que nosotros aquí tenemos ¿qué cosa? Una parte lineal, porque cierta parte vamos a tener una línea recta hasta que se empiecen a tener valores cuadráticos. Y aquí tenemos la otra parte de la ecuación, que es el valor cuadrático, que toda gráfica de una función cuadrática es una parábola. Vamos a ver que la gráfica posición versus tiempo siempre va a ser una parábola. Ya, vamos con la siguiente diapositiva. La gráfica de movimiento rectilíneo uniforme variado. La gráfica aceleración tiempo en cambio es una recta horizontal. Sí, tenemos una aceleración positiva, es decir, cuando la velocidad aumenta se dibuja hacia arriba. Y cuando tenemos una aceleración negativa, es decir, cuando la velocidad disminuye, tenemos la aceleración hacia abajo. Siempre va a ser una línea recta horizontal. Vamos a hacer ahora el análisis de la siguiente gráfica. Entonces, en la siguiente gráfica tenemos velocidad versus tiempo. Entonces, la gráfica velocidad versus tiempo nos va a dar la aceleración. Entonces, recuerden que la aceleración iba a corresponder a la pendiente.
Entonces vamos a hacer el análisis del primer tramo, que es el segmento AB. Entonces en el segmento AB, ¿qué tenemos? Entonces nosotros vamos a tener que la diagonal va hacia abajo, es decir, la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, quiere decir que hay un cambio de velocidad, es decir, que la aceleración, va a haber una aceleración. Entonces, como tenemos que está definida por el MRU-B, cuando hay cambio de aceleración, cuando tenemos una diagonal hacia abajo, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces vamos a hacer los cálculos de la aceleración correspondiente a la velocidad sobre el tiempo. Entonces la velocidad final, es decir, la velocidad de B, ¿de cuánto es? Es de el punto B, que corresponde a los 36 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial vendría a ser A, que corresponde a los 72. Entonces, ¿cómo tenemos el cálculo? Tenemos velocidad final 36 menos 72. Y el tiempo final va a corresponder al mismo tiempo que nosotros tenemos en la velocidad final. Entonces, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad final es de 36. Y nosotros en el punto B, ¿cuánto tenemos? Tenemos 3 segundos. Entonces, tenemos aquí los 3 segundos. Y en la velocidad final tenemos el tiempo, en la velocidad inicial tenemos el tiempo inicial de ¿cuánto? Tenemos el tiempo inicial de 0 segundos. Aquí vamos a tener de 0 segundos. Ahora vamos a realizar el siguiente análisis. Entonces nosotros vamos a ver que en el segmento vamos a tener un valor de menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque la pendiente es negativa. Ahora vamos a realizar el análisis del segmento BC. Entonces, en el segmento BC nosotros tenemos una línea recta. La aceleración, cuando nos da una línea recta, cuando la velocidad es constante. Y la velocidad es constante ¿en qué tipo de movimiento? En el MRU. Entonces, aquí tenemos una línea recta. Tenemos diagonal como acá abajo con una pendiente negativa. Entonces, aquí, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Y vamos a realizar el segmento CD. Entonces aquí tenemos que la pendiente es positiva, va hacia arriba. Y existe un cambio en la aceleración. Es un cambio positivo, es decir, que la velocidad ha ido aumentando. Entonces aquí vamos a hacer el mismo cálculo. Entonces vamos a calcular para el punto D, cuál es la velocidad final. Entonces para el punto D, la velocidad final es de 96 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué movimiento MRU-B? ¿Por qué? Porque tenemos un cambio en la velocidad. Entonces, tenemos el punto D, tenemos es de 36. Y el punto C, ¿de cuánto nos dice que es? 96. El punto C, ¿de cuánto es? Es de 36. El tiempo D, ¿de cuánto tenemos? De 8 segundos. Entonces, el tiempo ya vamos a tener de 8 segundos y el tiempo C vamos a tener de cuánto, de 6 segundos. Entonces, realizando este cálculo, nos da igual a 30 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, recuerden que aquí vamos a tener un valor positivo. ¿Por qué? Porque la pendiente positiva va hacia arriba, la diagonal es hacia arriba. Ahora vamos a hacer el análisis del último segmento. Entonces, en el último segmento que vamos a tener el segmento de E. Entonces, vamos a tomar el punto. Vamos a ver primero que esta gráfica corresponde a qué tipo de movimiento. Vamos a tener el MRV. ¿Por qué? Vamos a tener el MRV porque nosotros tenemos un cambio en la velocidad. Por eso es que la aceleración, vamos a tener una aceleración negativa. Vamos a tener una aceleración negativa porque existió una disminución de la velocidad. Entonces, en el punto D, entonces aquí tenemos el punto D y el punto E. Vamos a hacer el análisis de la aceleración. En el punto E, porque vamos a tomar este punto, ¿cuál es el valor que vamos a tener de velocidad final? Entonces, en el punto E la velocidad final es de C. Y en el punto D, la velocidad ¿de cuánto es? Es de 96. Igualmente el tiempo en E es de 10 segundos y en D de 8. Entonces con eso nosotros revisamos el reemplazo y vamos a tener un valor de la aceleración negativa de menos 48. Ahora en base a estos datos vamos a construir la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Entonces, vamos a construir esta grafiquita. Entonces recuerden,
El primer valor que nosotros tuvimos fue una aceleración de menos 12. ¿En qué tiempo? Tuvimos un tiempo de 0 a 3 segundos. Recuerden que las aceleraciones siempre son líneas rectas. Entonces aquí vamos a dibujar una línea recta en los 12 segundos. En la siguiente aceleración, como la velocidad era constante, la aceleración era 0 y se tiene que dibujar sobre el eje de las abscisas o sobre el eje X. La siguiente aceleración era un valor positivo, con pendiente positivo, es decir, la velocidad iba aumentando. Es decir, de 6, un tiempo de 6 a 8 segundos, vamos a tener la siguiente gráfica. Y finalmente tenemos una aceleración de menos 48 en el tramo de 8 a 10 segundos. La gráfica quedaría de esta forma. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para realizar estos ejercicios es qué tipo de movimiento, cuándo cambia la velocidad y cuándo la velocidad se mantiene. Entonces, si hay cambio de velocidad, hablamos del MRU-B. Y si la velocidad se mantiene, el MRU. Espero que este video les haya servido y por favor suscríbanse a nuestro canal. Les esperamos.